para brindarse más el gobierno cuando la gente salga a protestar por ya todas las situaciones que está implementando Noboa y por las que se le vienen, pues resulta que ahora que en su última ley de solidaridad nacional, dice él, se la pone así bonito, ley de solidaridad, dice. Ahora resulta que es más posible que la protesta va a ser un delito. Si es, amigos, protestar será un delito. La nueva ley de solidaridad nacional levanta temores en sectores sociales e indígenas. Noche de este sábado 7 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la controvertida Ley de Solidaridad Nacional, una normativa tramitada con carácter urgente en materia económica cuyo objetivo declarado es combatir las economías criminales, supuestamente. Sin embargo, su contenido ha generado preocupación en sectores sociales, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos. Que para ellos es realmente bastante importante para el gobierno tratar de tenerlos bajo control a la protesta. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, desde el gobierno de Lenín Moreno hasta ahora, donde prácticamente han habido siempre estas protestas por reducción de subsidios, por presión con impuestos, los grupos que detienen al país, y es que hay que ser sinceros, yo ya lo he dicho anteriormente, detienen al país en cuestiones, se puede decir, de protestas sociales, los grupos indígenas, cuando salen a la calle, olvídate, o sea, es un bloqueo total. ¿Te recuerdan que por el bloqueo que hubo de indígena, un huevo llegó a costar hasta casi $1, ¿no? Y así muchas cosas. Y ellos saben, la derecha sabe que es un poder muy grande que tiene el pueblo indígena. Y por eso tratan, ahora con esta ley, de mostrarlo como que la situación, bloquearlos a todos estos grupos indígenas para que no salgan a las calles a protestar y tengan de pronto los militares, policías, libre derecho a cometer cualquier tipo de, digámoslo así, de acciones de pronto no permitidas, que ahora lo dice la ley, ¿no? De exabruptos, de qué sé yo, de ilegalidades, más en el sentido de represión. Entonces, ahora resulta, y eso es lo que nos llama la atención, ¿qué va a decir ahora Pachacuti? ¿Qué va a decir todos, la CONAE mismo? ¿Qué va a decir después de que ellos han apoyado a este gobierno a llegar al poder? Mejor dicho, han apoyado a este candidato que fue Noboa a llegar al poder. Ahora, miren, les bloquean más derechos, incluso un derecho que ellos utilizan mucho, que es de la protesta social. ¿Cómo ahora? Bueno, igual lo van a hacer. Yo sé que igual lo van a hacer. Eso es como que siempre se realiza, porque al final del día el pueblo es el que tiene el poder, pero ya con estas situaciones pueden caerles a los dirigentes con más legalidad, pueden, cometer un sinnúmero de situaciones que los debilita un poco, y eso es lo que hemos dicho anteriormente. El gobierno lo que busca es debilitar a todos los grupos indígenas para, si en un caso de levantamiento y dividirlos, cosa que en un caso de levantamiento no exista un poder así contundido que lo pueda hacer, que pueda decir a Noboa, en este caso, hacerlo sentar en una mesa de negociaciones. Eso es lo que por lo general pasa. Y ahora, con esta ley que ya fue aprobada, se puede ya la protesta ser un poco más regulada, digámoslo así, y con más poder del Estado. La noche de este sábado 7 de junio, la Asamblea Nacional aprobó la controvertida Ley de Solidaridad Nacional, una normativa tramitada con carácter urgente en materia económica cuyo declarado es combatir las economías criminales. Sin embargo, su contenido ha generado preocupación en sectores sociales, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos, particularmente en lo que redacta al posible uso de la ley para reprimir la protesta social. Con 84 votos, la ley fue aprobada tras un tenso debate que se extendió por más de 4 horas. El oficialismo necesitaba al menos 77 votos y logró asegurar apoyos, incluidos algunos del movimiento Pachacuti, tras intensas negociaciones. ¿Será que los van a sacar esos legisladores como advirtieron? Durante los debates, varios legisladores advirtieron que estas medidas extraordinarias contempladas en la ley, con los allanamientos en el marco del conflicto armado interno, podrían terminar aplicándose contra ciudadanos inocentes o ser utilizadas para controlar o criminalizar la movilización social. La legisladora Cecilia Baltasar expresó su preocupación al respecto. Hay que tratar de ajustar esta normativa para que mañana no tengamos a la policía o a los militares en las casas de los inocentes, pero aún jamás
en los territorios de los pueblos y nacionalidades. Interesante, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con más datos. Continuamos con más datos, amigos, aquí en Región Network News. Miren esta situación, amigos, para que ustedes vean la doble moral de este gobierno. No se supone que esta situación de la tabla de drogas, ¿se acuerdan que decían que eso era por eso, era lo que habríamos llegado a estos niveles ahora mismo de inseguridad? Porque el correísmo, supuestamente el correísmo abrió las puertas a los grupos delictivos y a que todo el mundo pueda vender drogas, a que los jóvenes puedan vender drogas, puedan consumir drogas y que nadie se les podía prohibir nada. O sea, una de mentiras, amigos, que se utilizó para esta situación, incluso hasta por el propio Noboa. Y ahora resulta que Noboa, él sabe esta situación, sino que solamente para situaciones políticas, en cuestiones de votaciones, en elecciones se utilizó esa situación de que no, vamos a retirar esa tabla de drogas. ¿Se acuerdan cuando salió rompiendo esta supuesta cuestión de la tabla de drogas que permitía que los jóvenes consuman o vendan, o una cuestión terrible, amigos, de desinformación de parte de este candidato y de muchos medios de comunicación también aliados? Pues resulta que ahora no, ahora resulta que van a poner una nueva tabla de drogas. No, miren esa situación. Los próximos días la Asamblea Nacional debatirá nuevamente la aprobación de la llamada tabla de consumo de drogas. Este documento técnico que fija las cantidades máximas permitidas de sustancias sujetas a fiscalización que pueden ser consideradas de uso personal y no como tráfico. Lo mismo, exactamente lo mismo que tenía anteriormente la tabla que quitó Daniel Noboa, ¿no? Porque hay que entender una cosa, amigos. Cuando hay personas que consumen este tipo de sustancias, no todos son narcotraficantes. O sea, hay unos que simplemente lo consumen por, lastimosamente, un vicio o por una adicción. Y los otros que sí, ya, o sea, son directamente los que cometen estos actos delictivos de vender estas sustancias, son los que sí deben ser tratados con diferente tipo por la ley. Pero con esta tabla que puso el correísmo se diferenciaba de eso. Y eso era todo. Entonces, se valieron del discurso mentiroso de decir, no, que con eso todo el mundo podía vender, comprar, que abría la puerta, que no existe un control. Llegó Noboa, la quitó, listo, la quitaron, se mataron con eso. Y ahora resulta que la van a volver a imponer. ¿Cómo les quedó el ojo a todos los que supuestamente, que es que yo escuchaba incluso algunos políticos decían, malditos, como destruyeron la juventud con esta tabla de drogas. Ya, tome, ahí está. Es que era obvio y es obvio, sino que mucha gente, no sé si se hacen los ignorantes o simplemente le quieren seguir el juego a Noboa para que mejor dicho, mantener al correísmo fuera. O sea, el correísmo ha tenido buenas leyes, ha puesto buenas leyes y ahora, sino que las han querido desviar en la atención pública, o sea, dándoles otro punto de vista, haciéndolos quedar mal. También pasó con lo mismo con la base de demanda, que no tuvo ningún funcionamiento, ahora la vuelven a traer. Después, ¿qué será? Que no tiene ningún funcionamiento, la van a volver a sacar. O sea, es una vuelta de situaciones que te deja pensando de que, como lo dijo Correa, o sea, son gente que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. La tan cacareada tabla de consumo de drogas que decía que es el culpable de todos los males en campaña, ahora resulta que sí es necesaria para diferenciar entre un expendedor y un consumidor, y no se decía que eso no valía. Allí se ve, dice aquí, cuánta novelería en complicidad con la prensa lacaya e imparcial. El tiempo poco nos da la razón. Y aquí tenemos incluso, amigos, en este artículo donde, bueno, esa ley donde la pasaron en la asamblea, donde dice parámetros para determinar, dice en el artículo, donde van a poner ahora lo que ya había. O sea, una perdedera de tiempo, volverla a poner. Cuando debían haberlo dejado así desde el inicio y no tener que pasar, sino que, para que ustedes vean, para los que les lavan el cerebro, quédense con esa situación. Esto ya se dijo anteriormente, sino que ahora es como que, como lo va a poner Noboa, entonces ahora sí lo justificamos. Esto es más o menos como cuando la Revolución Ciudadana quiso poner al dólar como moneda oficial.
Y los de ADN se opusieron, que no, que eso es solo populismo, que ni siquiera, que ni sé cuánto. Después ellos van y dicen, después va la bancada de ADN y dice, nosotros sí vamos a proponer que sea una moneda oficial. Ahí sí valió. Es para que ustedes vean que todo es, amigos, un show de esta gente. Parámetros para determinar el uso del consumo personal. Los parámetros para determinar la tendencia de posición en sustancias, estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan, destinadas al consumo personal, que determinará y actualizará mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, Fiscalía General del Estado y Consejo de Judicatura. La misma situación. Que amigos, qué atraso que le da esta gente al país realmente, con puro show tan solo para mostrar cómo son los que supuestamente trabajan. ¿Ustedes por qué creen que puso Noboa una vocera oficial? Para no tener que responder a esto cuando le digan, pero señor, usted está aquí proponiendo lo mismo que proponía antes, que lo mismo que se proponía antes con el correísmo. Entonces va a coger y la manda a la vocera oficial donde Noboa no tenga que dar la cara, porque sabe que mintió, sabe que la situación estaba bien. Pero bueno, allá los que le sigan creyendo. Continuamos. Y en otra, amigos, en otra payasada, digámoslo así, de Daniel Noboa, pues resulta que ahora también va a traer gestores de paz. Eso que decían todo el mundo, que decían, oh, no, se recuerdan como han hecho en Venezuela, que ponían gestores de paz, que ponían a tipos que iban a estar ahí reprimiendo a la sociedad, así como los socialistas, comunistas, quieren volvernos así, Luisa González, la Revolución Ciudadana, gestores de paz, y crearon tremendo miedo en la sociedad para que les den el voto. Ahora resulta que gestores de paz también están incluidos en el proyecto aprobado de Daniel Noboa. Toma tu cartón. Entonces te van a poner a alguien en la esquina. Ahora nosotros les vamos a decir lo que va a hacer Noboa. Te van a poner a alguien en la esquina para ver qué estás haciendo, y si hay alguien te lo va a denunciar al gobierno y te va a caer a palos para que... Eso no es lo que decían que iba a hacer Luisa González. Pues resulta que eso también va a ser Noboa. ¿O no? ¿O qué van a hacer los gestores de paz? Porque así decían que Luisa González iba a hacer esta situación. Así cambiaron el discurso, ¿no? No, pues ahora Noboa va a hacer lo mismo que dicen ellos, lo que iba a hacer Luisa González. Aquí está, miren, clarito, amigos. Integrar a la comunidad en la recuperación del territorio, captado por grupos de delincuencia organizada y mercados ilegales generadores de violencia criminal, promoviendo la participación ciudadana. Integrar a la comunidad, promoviendo la participación ciudadana. O sea, entonces, aquí vamos a crear un grupo para que ayude a controlar la inseguridad de este barrio, digamos, que va a estar específicamente va a ser utilizado para, si ven cosas sospechosas, llamen rápido a la policía. Si ven algún tipo de acto de violencia, inseguridad, robo, qué sé yo, rápido actúen hasta que llegue la policía. Eso es un gestor de paz. ¿Eso está mal? No, eso es como Venezuela, quítamelo de aquí. No, ¿qué te pasa? Ok, listo. Noboa que salió a decir, no quieren llenar como en Venezuela de tipos que arremeten contra la paz de la ciudadanía y convertirnos en una dictadura, ya. Esos son los gestores de paz. Pasa un mesecito y Noboa dice, hagamos lo mismo que dijo Luisa, mejor. Sí, parece que eso está bien. Por eso aquí vemos, amigos, miren aquí las caritas de esta publicación. Puras risas y de asombro. Bueno, aquí hay 5 risas de asombro, ¿no? De la gente, ¿no? Dicen, realmente este gobierno es una payasada, amigos. Ahí está. Vamos a algunos. Dice, pero papito, eso era la propuesta de Luisa. Vivir. De Luisa, viva y deje vivir, dice aquí. Los florinos como aplauden las nuevas leyes de su amo. Criticaban a Luisa que quería hacer eso y ahora Novita hace lo mismo. O sea, que copió el plan de gobierno de Luisa González. O sea, la rana tenía razón o Novita siempre le gusta copiar. Vamos a ver lo que más dice aquí. Fuera Noboa, el pueblo ya no te aguanta, dice. Hace lo que le da la gana, vaina, dice, no tiene cerebro, bien, dijo Luisa, por lo menos copia los proyectos ya hechos
y ejecuta, y eso va a terminar haciendo, al parecer, también Daniel Noboa. Bueno, un poquito en este dato, amigos, pues resulta que el gobierno de Noboa adopta estrategia similar a los gestores de paz propuestos por Luisa González, en donde quedó la crítica mediática, dice aquí. Vamos a ver, eso tendríamos que escucharlo también de todos estos tipos, ver todos estos tipos que decían que estos gestores de paz iban a crear una situación de represión a la ciudadanía, ¿no? Estilo dictadura, ¿no? Vamos a ver si salen a decir algo ahora. La estrategia de seguridad presentada por el gobierno de Daniel Noboa ha generado cuestionamientos no solo por su contenido, sino también por su doble discurso que rodea su implementación. Uno de los puntos más comentados por los analistas políticos es la similitud entre el literal C del eje 3.1 del plan de seguridad y la propuesta de gestores de paz definida por la ex candidata presidencial Luisa González en campaña. Durante el proceso electoral 2023, la idea de colocar gestores de paz en los barrios fue duramente atacada por los sectores de la derecha política y varios medios de comunicación nacionales como Teleamazonas, TC Televisión, Ecuavisa y otros que tildaron la propuesta de ambigua, peligrosa e incluso inviable. Hoy, sin embargo, el gobierno plantea una estrategia prácticamente idéntica bajo otro lenguaje, sin recibir la misma ola de críticas que recibió en ese momento la Revolución Ciudadana. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Continuamos con más datos. Sí, amigos, ya hay las críticas contra Daniel Noboa por el retorno de la tabla de drogas, esa que decía que no valía, que no servía, que solamente habría sido utilizada para crear más inseguridad y destrucción de la juventud, pero resulta que él la va a volver a imponer, la misma que la quitó hace algunos meses la va a volver a poner. Ya hay algunas críticas en este caso del asambleísta Javier Lazo, donde manifiesta: Noboa rompió unos papeles diciendo que destruiría la tabla de drogas. Ahora con su propio proyecto de ley vuelve a incluir parámetros de consumo. ¿Qué va a hacer Daniel Noboa? ¿Comprar cinta scotch para volver a pegar los papelitos que rompió? Exactamente, o sea, está volviendo a traer la misma ley que dijo él que no servía. Para que ustedes vean la doble moral. Chao tabla de consumos de drogas, decía anteriormente, y ahora la vuelve a imponer. Así es, amigos, en este dato les comentamos que Javier Lazo, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana y hermano del expresidente Guillermo Lazo, se pronunció con ironía y severidad tras conocerse que la Asamblea Nacional aprobará reformas de Código Orgánico Integral Penal COIP que reintroducen parámetros para diferenciar el consumo personal de tráfico de drogas. Este cambio se incluye en el marco del proyecto de ley de solidaridad nacional. Lazo recordó que al inicio de su mandato, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa rompió públicamente una copia impresa de la llamada tabla de consumo de drogas, calificándola como una herramienta que, según él, había promovido el consumo entre jóvenes y abierto el paso al narcotráfico. Bueno, entonces, ¿qué más pasó, amigos? Históricamente rompió unos papeles diciendo que destruía la tabla traída por la Revolución Ciudadana. La culpó de destruir a nuestros niños y jóvenes. Y ahora resulta que su propio proyecto de ley vuelve a incluir parámetros de consumo. ¿Qué va a hacer Daniel Noboa? ¿Comprar cinta scotch para volver a pegar los papelitos que rompió? Expresó Lazo en tono crítico. El asambleísta subrayó que en el artículo 228 del COIP será retomado para restablecer nuevamente una diferenciación entre consumidores y traficantes, algo que según él demuestra que el discurso oficialista ha sido más simbólico que técnico o realista, o sea, ha sido puro humo, ha sido pura falacia. Se dieron cuenta, como ya lo habíamos dicho, de que era necesario establecer límites para no criminalizar al consumidor, añadió. La tabla de consumo fue eliminada simbólicamente por el gobierno de Noboa como parte de una estrategia política para mostrarse firme frente al narcotráfico. No obstante, diversos sectores, incluidos organismos de derechos humanos y expertos en salud pública, han advertido que la eliminación de estos parámetros complica la labor judicial y castiga injustamente a personas con acciones, al no distinguir entre delitos graves y consumo personal. Con esta reforma, el oficialismo reconoce de forma implícita la necesidad de regular el consumo mínimo permitido, lo que ha generado críticas, aparte de incoherencia en el manejo del discurso y las políticas de seguridad. En pocas palabras, le dan la razón a Correa y a la Revolución Ciudadana por tomar
acciones reales en su momento, amigos, que Noboa ahora, y esperemos que la gente se dé cuenta, está utilizando muchas cosas que hizo la Revolución Ciudadana para decir que no sirven, y después de un tiempito las vuelve a aplicar diciendo que sí valen, pero ya tomándoselas como acciones de él, como obras del gobierno de Noboa. O sea, si la gente es tonta y se deja llevar y se deja engañar, pues bueno, adelante. Nosotros aquí simplemente les vamos a seguir informando. ¿Ustedes qué opinan? Continuamos con